Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Prepárense porque no solo tenemos un chismecito, sino que estamos a punto de desatar una noticia bomba que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, resonando en cada rincón y generando un revuelo impresionante, la explosiva reacción de Halil Ibrahim tras su resonada ruptura con Esla. Sí, así como lo escuchan, parece que la aparente calma se ha hecho añicos y las cosas se han puesto francamente intensas, con un nivel de drama que pocos anticipaban. Como siempre, nuestra pasión es traerles las últimas novedades y los detalles más jugosos, aquellos que hacen que valga la pena quedarse hasta el final, así que asegúrense de no parpadear, porque no se perderán absolutamente nada. Y si por alguna razón mágica aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Denle con todo a ese botón rojo de asterisco suscribirse y, lo más importante, activen esa campanita para que sean los primeros en recibir todas nuestras notificaciones. Les aseguro que no se arrepentirán de unirse a esta familia. La noticia ha caído como un verdadero terremoto mediático, sacudiendo a fans y a la crítica por igual. Halil Ibrahim, un hombre conocido por su carácter notoriamente reservado, por mantener un perfil bajo y por su habilidad para gestionar sus emociones con una discreción casi férrea, ha explotado como nunca antes. Y todo parece apuntar de manera inequívoca a que el abrupto fin de su relación con Esla, la adorada cantante y figura pública que ha conquistado corazones a nivel nacional, ha sido el catalizador definitivo de esta inesperada erupción. Durante años esta pareja nos había cautivado con lo que aparentaba ser una solidez inquebrantable, una discreción admirable y ese aura de complicidad tan especial que proyectaban en cada aparición pública. Siempre se les veía juntos apoyándose mutuamente en cada paso, y para muchos, eran un faro de estabilidad en el siempre cambiante panorama del espectáculo. Por eso, cuando la noticia de su ruptura se hizo oficial, la sorpresa fue mayúscula, un golpe de realidad que dejó a muchos en estado de shock. Pero lo que realmente nadie, absolutamente nadie, anticipaba era la magnitud de la reacción de Halil Ibrahim. Los titulares no mienten y las palabras que se le atribuyen, si resultan ser ciertas en su totalidad, revelan un nivel de dolor, una decepción profunda y quizás hasta una furia contenida que finalmente ha encontrado su salida de una manera devastadora. Nosotros, en nuestro afán por desentrañar cada detalle, nos hemos sumergido en una investigación a fondo, recopilando información de diversas fuentes, testimonios de allegados y una meticulosa revisión de reportes de la prensa turca, que como siempre, se mantiene extremadamente atenta a cada movimiento de estas figuras tan influyentes. Al parecer, y según los indicios más fuertes, la ruptura no fue un simple desacuerdo amistoso, ni un final pacífico y dialogado. Las declaraciones que han trascendido, filtraciones que pintan un cuadro mucho más dramático y conmovedor, sugieren un escenario de profunda crisis. Se habla abiertamente de traición, de promesas rotas que han dejado cicatrices imborrables, de un desengaño tan profundo que ha llevado a Halil Ibrahim a romper su habitual silencio de una manera contundente, hasta agresiva. Los rumores que circulan en los círculos más cercanos indican que en la intimidad de sus conversaciones privadas, sus palabras han sido increíblemente duras, cargadas de reproches y acusaciones hacia Esla. Y aunque él siempre se ha caracterizado por ser un hombre de pocas palabras en el ámbito público, en esta ocasión, la presión acumulada y el dolor desbordado le habrían hecho perder el control de una manera que sorprende a todos. Uno de los aspectos que más ha capturado la atención y ha generado un debate intenso es la propia intensidad de sus declaraciones. No estamos ante un simple y llanero "hemos decidido tomar caminos separados", sino ante una auténtica explosión de emociones crudas, sentimientos a flor de piel que han salido a la superficie sin filtros. Se habla de frases lapidarias, de expresiones que denotan una herida profunda y un sentimiento de humillación. Se mencionan frases como "me ha traicionado de la peor manera posible", "no esperaba algo así de ella", "nunca", "todo lo que creí que teníamos, todo lo que construimos juntos, resultó ser una mentira". Estas son, sin duda, palabras extremadamente fuertes, señores, cargadas de un peso emocional insoportable. Y si provienen de alguien tan medido y reservado como Halil Ibrahim, nos dan una idea clara y contundente de la profundidad de la herida que esta separación le ha causado. Es como si un dique de contención emocional se hubiera roto de repente, liberando un torrente de emociones reprimidas que salen a la superficie de golpe sin previo aviso y con una fuerza arrolladora. Además, el velo de misterio sobre las razones exactas de la ruptura se ha vuelto aún más denso, alimentando las especulaciones.
Si bien la prensa, en su afán por generar contenido, intenta adivinar y tejer complejas teorías, la verdad es que hasta ahora, los detalles más finos y las causas de fondo se mantienen celosamente guardados en la privacidad, como suele suceder en estos casos, donde la discreción es la norma, o al menos el objetivo. Sin embargo, la furia desatada de Halil Ibrahim sugiere de manera muy clara que las causas de esta ruptura podrían ser mucho más profundas y complejas de lo que imaginamos inicialmente. Podríamos estar ante un escenario que involucre infidelidad, diferencias irreconciliables que se venían gestando en silencio durante un tiempo prolongado, o quizás una decepción personal tan grande que ha tocado fibras muy sensibles en su ser. La forma en que él ha reaccionado con esta explosión de dolor y rabia, nos hace pensar que ha sido algo muy grave, algo que ha golpeado directamente su confianza, su orgullo y su percepción de la relación de una manera devastadora. Lo verdaderamente interesante y digno de reflexión en todo este turbulento asunto es cómo esta explosión pública, aunque sea a través de filtraciones, testimonios y reportes de la prensa, contrasta de manera tan radical con la imagen que teníamos de Halil Ibrahim hasta ahora. Siempre se le había visto como un hombre fuerte, seguro de sí mismo, que manejaba sus emociones con un temple admirable, casi imperturbable. Ahora, sin embargo, ante nuestros ojos vemos a un hombre herido, dolido en lo más profundo de su ser, que parece incapaz de contener su frustración y su dolor. Es un recordatorio poderoso y a veces incómodo de que por muy famosos, exitosos y admirados que sean, las celebridades no dejan de ser seres humanos. Son personas con sentimientos profundos, con vulnerabilidades ocultas, capaces de sufrir intensamente y de reaccionar de maneras completamente inesperadas cuando sus vidas se ven afectadas por situaciones que los golpean directamente en su esfera más íntima. Los medios de comunicación, por supuesto, están sacando el máximo partido a esta situación, que les ofrece un filón de contenido y audiencias. Cada palabra atribuida, cada gesto interpretado, cada rumor publicado está siendo analizado con lupa y difundido a gran escala. Se han publicado supuestas conversaciones privadas, mensajes de texto, e incluso se ha intentado incansablemente obtener declaraciones directas de ambos protagonistas. Esla, por su parte, ha mantenido un perfil mucho más bajo, una actitud que, aunque comprensible, es muy típica de ella. Como artista siempre ha sabido manejar su vida privada con una considerable dosis de discreción, aunque en ocasiones la presión mediática es tan inmensa que resulta casi imposible mantener una burbuja de intimidad. Su silencio, en este contraste tan marcado con la explosión vocal de Halil Ibrahim, solo añade más intriga y misterio al asunto. ¿Qué piensa ella realmente de toda esta situación? ¿Cómo se siente al ver la reacción tan vehemente de su expareja? Estas son preguntas que flotan en el aire, sin respuestas claras por el momento. Esta situación, tan cargada de drama y emociones, nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas, el impacto de la fama en la vida personal y, sobre todo, la forma en que cada uno de nosotros manejamos el dolor y la decepción. Es fácil, desde la comodidad de nuestras casas, juzgar las acciones y las palabras de las personas, pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, conoce la historia completa, las dinámicas internas y las complejidades de una relación de pareja. Lo que sí podemos observar y analizar objetivamente es el impacto demoledor que una ruptura puede tener en la vida de las personas involucradas, y cómo, en ocasiones, las emociones desbordadas pueden llevar a reacciones que sorprenden a propios y extraños, cambiando la percepción que teníamos de ellas para siempre. Hemos querido traerles esta noticia con el mayor nivel de detalle posible, basándonos en lo que se ha reportado de manera fidedigna, en análisis de la situación y en el contexto general de sus vidas públicas. La explosión de Halil Ibrahim tras su ruptura con Esla es, sin duda alguna, un evento de gran magnitud que marcará un antes y un después en la percepción pública de ambos. Nos muestra un lado de Halil Ibrahim que hasta ahora era desconocido para la mayoría, un lado vulnerable, dolido hasta la médula y visiblemente furioso, que contrasta de manera radical con su imagen pública habitual, construida con esmero a lo largo de los años. Es un recordatorio de la complejidad del ser humano, incluso detrás de una fachada de fama y éxito. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis detallado sobre este tema tan candente y conmovedor. Hemos explorado en profundidad la impactante y sorpresiva reacción de Halil Ibrahim tras su ruptura sentimental con Esla, hemos desgranado los rumores y las especulaciones que rodean este controversial suceso, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de todo ello.
Sin duda alguna, es un evento que nos recuerda de manera contundente que las vidas de las figuras públicas, por muy glamorosas y perfectas que parezcan desde afuera, también están repletas de altibajos emocionales, de momentos de profunda alegría y de dolor desgarrador, al igual que las nuestras. Es un tema que nos da mucho que pensar, y que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, el precio de la fama y, sobre todo, la forma en que todos enfrentamos las adversidades y las decepciones en la vida. Agradecemos enormemente de corazón que hayan llegado hasta aquí, que nos acompañen en cada vídeo que publicamos y que demuestren un interés genuino por estos temas que tanto dan que hablar y que generan debate. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir investigando, a profundizar en cada noticia y a traerles el contenido más interesante, relevante y entretenido posible. Nos encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Les sorprendió la reacción de Halil Ibrahim tanto como a nosotros? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de esta ruptura, algo que aún no ha salido a la luz? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer. Y para aquellos que disfrutan de nuestro contenido, que nos encuentran entretenidos, informativos y sobre todo, que se sienten parte de esta comunidad, no olviden darle un gran asterisco pulgar arriba a este vídeo si les ha gustado y les ha parecido valioso. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que ellos también se enteren de esta noticia bomba y puedan formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra gran familia, activen esa campanita de notificaciones y sean los primeros en recibir todas nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.